Muy bien, hermanos míos. Vamos a comenzar entonces el estudio del día de hoy. Y les recuerdo que la semana pasada comenzamos con una pequeña miniserie hablando sobre lo que creen algunas religiones, ¿cierto? Algunas sectas incluso que se hacen llamar cristianas, pero que en el fondo, y lo analizamos la semana pasada con el catolicismo romano, no son cristianos como tal, puesto que su fe no se basa única y exclusivamente en la escritura. Y el día de hoy quiero invitarle a que analicemos un poco. Yo sé que muchos de ustedes quizá a lo mejor conocen algo sobre esta secta que vamos a hablar el día de hoy. Quizás algunos no saben nada de ellos, de lo que creen en rigor. Pero bueno, yo ya conocía un poco lo que implicaba esta secta. Pero a la hora de estudiarlo y adentrarme un poquito más en ella, me di cuenta mucho más de lo aberrante que es esta secta. El día de hoy vamos a hablar de los elders. Si yo les digo elders, ¿quiénes son? Los mormones. Exactamente, vamos a hablar de los mormones el día de hoy. Y vamos a responder esta pregunta que es el título de esta serie, para poder definir en rigor por qué nosotros no somos mormones. ¿Ya? Eso es la idea del estudio de hoy día. Muy bien. Ya. La primera pregunta que se nos viene a la mente es por qué se llaman mormones. En realidad, el verdadero nombre de esta secta es los santos, la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ese es el nombre original de esta iglesia, pero que todos nosotros conocemos como los mormones. Ahora, ese nombre deriva de Mormón, quien es el que compiló el libro que posteriormente, y vamos a analizarlo más en detalle, le fue entregado a José Smith, quien es el profeta y fundador de esta secta. ¿Ya? Entonces, por eso se llama Mormón, porque la persona o el ángel, porque es un ángel el que se le aparece a este personaje, le muestra su libro, Moroni le muestra su libro, que es el hijo de Mormón, y por eso tiene ese nombre, Mormón, o el mormonismo o los mormones, ¿ya? Pero en rigor se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya. Entonces, igual que la semana pasada, vamos a estar analizando algunas diferencias que son comunes y que nosotros vamos a notar de entrada frente a nosotros los cristianos protestantes. La primera es que los mormones creen que todos los seres humanos son dioses. Eso es lo que creen los mormones, por si ustedes no sabían. Y los cristianos creemos que hay un solo Dios, ¿ya? Otra cosa es que los mormones se bautizan por otros, incluso por personas muertas. En cambio, el bautismo cristiano es cada uno se bautiza por su propia voluntad, ¿cierto? E individualmente. La otra diferencia es que a sus iglesias locales le llaman estacas, por si no lo sabían, estacas. Y nosotros obviamente son templos o bien iglesias. En la creencia mormona se le llama ancianos o elders. Elder significa anciano. Le llaman a eso a los misioneros. En cambio nosotros, los cristianos, le llamamos ancianos a los presbíteros o a aquellos pastores que gobiernan la iglesia. Los mormones se abstienen de tomar café, té, alcohol, etc. Nosotros podemos comer todo agradeciendo a Dios y obviamente con el cierto resguardo y entendiendo que somos templo de Dios y también tenemos responsabilidad con ellos. Sin embargo, a ellos se abstienen de comer ciertas cosas, incluso es pecado. Es pecado. Los mormones creen en que el matrimonio es eterno, es decir, alguien se muere acá y este matrimonio continuaría en la eternidad, bajo ciertos parámetros que también vamos a estar revisando. En cambio, nosotros, los protestantes, creemos que en la eternidad nadie se va a casar y nadie se va a dar en casamiento, ¿cierto? O sea, eso implica que el matrimonio es durante esta vida solamente y no en la eternidad. Y lo otro es que para los mormones, nacer de nuevo significa bautizarse dentro del mormonismo. Cuando alguien se bautiza dentro de una iglesia mormona, esa persona nació de nuevo para ellos.
Para nosotros, nacer de nuevo implica ser regenerado, es decir, que Dios despierta nuestro espíritu para que nosotros podamos oír y obedecer la palabra de Dios, el Evangelio. Esas son algunas diferencias a grosso modo. ¿Se dan cuenta que son bien marcadas las diferencias? Bueno, algunas cosas que tenemos en común. Por más que busqué, llegué a la siguiente conclusión. Nosotros con el catolicismo romano teníamos más cosas en común que con el mormonismo, ya que el mormonismo usa terminología semejante, pero los significados de las cosas son muy distintos. ¿Ya? Habla de Jesús, pero el Jesús que predican los mormones es otra cosa que nada que ver con el Jesús que nosotros conocemos, por ejemplo. Hablan del bautismo, al igual que el catolicismo romano, pero es otra cosa. Entonces, a pesar de que tenemos una nomenclatura, es decir, términos muy similares, cada uno de esos términos significa cosas transversalmente distintas a lo que significan para nosotros los cristianos protestantes o los cristianos bíblicos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco en este pequeño estudio. Ahora, básicamente, como les comenté la semana pasada, vamos a estar respondiendo 4 interrogantes en todo nuestro estudio. ¿Qué diferencias tenemos, a grosso modo? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿En qué sustentan su fe? Y por último, ¿qué es lo que creen? ¿Cuándo nace el mormonismo? El mormonismo nace con José Smith. Él es el propulsor de todo esto. Y él, por eso es que para poder conocer del mormonismo necesitamos adentrar un poquito más en la vida de José Smith. Bueno, José Smith nace en el 1805, estamos hablando, ¿cierto?, del siglo XIX. Y a los 14 años se dice que tuvo su primer encuentro con Dios el Padre y su Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta del detalle ipso facto? Dice que a los 14 años tuvo ese encuentro con Dios el Padre y a su Hijo Jesús. A él, según él, se le apareció el Padre y se le apareció Jesús. Y la Escritura dice en Juan capítulo 1 que a Dios nadie le vio jamás. O sea, ya de ahí todo lo que viene es mentira. Pero según él y según lo que enseña el mormonismo, eso es lo que ocurrió. En el fondo de esa diapositiva, voy a retroceder un poquito, que se ve más claro. Estoy avanzando, perdón. Ahí está. El fondo que ustedes ven, esa es la catedral mormona que se encuentra en Utah, en Estados Unidos. Es una cosa tremendísima. E incluso el estado de Utah es considerado el estado mormón. Eso, el estado mormón, es decir, el 90% de la gente que vive en Utah pertenece a la iglesia mormona. Es bien interesante eso. Bueno, continuemos entonces. Estábamos viendo que nace con José Smith y él a los 14 años tuvo su primer encuentro con Dios el Padre y con Jesús. Ya a los 17 años, él comienza a recibir la visita de mensajeros celestiales. Estos eran ángeles, seres espirituales que se le aparecen. En 1823, el 21 de septiembre, mientras él estaba meditando, dice lo que cuentan ellos, se le aparece un mensajero, un ángel, tiene una visión, y este ángel se llamaba Moroni, y le habla acerca de que él le va a hacer entrega de unas planchas con el mensaje de Dios, porque lo que se preguntaba, lo que José Smith quería saber era cuál era la religión verdadera. Entonces se le aparece este ángel, esta persona llamada Moroni, y le dice que él le va a hacer entrega de estos documentos, de estas planchas, que eran planchas doradas según lo que cuenta el relato mormón, porque nunca nadie ha visto esas planchas. Eso es lo más curioso de esto. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó. La historia que narra él, que él tuvo la misma visión toda la noche. 3 veces se le apareció el ángel, le dijo las mismas palabras, se fue. Después al rato apareció de nuevo el ángel, le dijo lo mismo y se fue. Esa es un poco la leyenda o lo que él cuenta de lo que ocurrió. Ahora, al día siguiente, mientras él estaba en el campo trabajando con su padre, él va al lugar donde, mientras hablaba con este ser espiritual, él tuvo una visión del lugar donde estaban enterradas estas planchas. Al otro día, él va a ese lugar, pero el ángel le dice, este personaje Moroni, le dice, no las saques todavía porque todavía no es el tiempo. 4 años después fue el tiempo. Y 4 años después él se acercó a ese lugar, desenterró y encontró unas planchas doradas en las cuales está el mensaje del mormón.
¿ya? Que corresponde al libro del Mormón, ¿ya? Estas planchas estaban escritas en un egipcio antiguo y a José Smith se le dio un don especial para traducirlas porque él no conocía egipcio. Entonces eso es lo que cuenta, lo que ellos dicen. Toda esta información está en las páginas oficiales de ellos, ¿ya? Yo no he sacado de ningún otro libro que sea cristiano, que critique lo que ellos creen, no. Todo lo que yo les estoy mostrando lo saqué de los libros de ellos. O sea, eso es lo que creen. Nadie puede decir que no es lo que cree, ¿ya? Muy bien. Ahora, José, después de eso él tuvo acceso a estas planchas, pero después le fueron quitadas y desaparecieron las planchas, ¿ya? Y después de eso, él lo que traducía lo hacía por medio de una revelación que él recibía. Entonces, y les quiero contar un poquito esto. Se supone que perdió acceso a estas planchas porque le fueron quitadas. Y él dictaba a unos amanuenses que son escribas, que estaban ahí, les dictaba lo que decía el libro del Mormón. ¿Cómo lo hacía él? Esto es lo que cuenta la doctrina mormona. Dice que él en su sombrero ponía una piedra que fue encontrada por él, una piedra negra que la encontró él, donde supuestamente estaban las planchas, y con esa piedra llamada Urim y Tumim, él interpretaba lo que decía. Entonces, ¿qué hacía él? Pescaba su sombrero, dentro echaba la roca negra que encontró y ponía la cabeza adentro. Y así le dictaba a los que estaban lo que decía el... Entonces, si ustedes notan esto, y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro del Mormón o los otros libros, pero lo que dice es muy elaborado como para hacer una invención de alguien. Entonces, si nosotros entendemos que la forma en la cual él dictó esto fue de esa forma, está claro que verdaderamente se le apareció a alguien, que probablemente sea un ángel, pero el problema es que no era un ángel del cielo, sino que era un ángel caído. Entonces, lo primero que podría decir de manera racional, no, esto compadre se chaló e inventó esto. Pero todo lo que dice tiene sentido, o sea, como una estructura tiene sentido lo que dice dentro de lo que ellos aducen. Pero por eso es imposible que él de esa manera haya dictado algo y todo tuviera sentido. Porque es bastante extenso el libro del Mormón también. Así que claramente esto fue un mensaje satánico entregado por un emisario de Satanás a él, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Pablo a los Gálatas en capítulo 1? Si baja un ángel del cielo y predica otro ángel, sea anatema. El problema de José Smith es que creyó a ese ángel que se le apareció y le dijo cosas. Entonces está claro, la misma escritura nos dice que si alguna persona, algún predicador, incluso el mismo Pablo dice yo o algún ángel del cielo le predica un evangelio distinto a esto, sea maldito. Eso es lamentablemente lo que se dio en el caso del mormonismo. Muy bien. El 6 de abril, entonces, él encontró las planchas de 1827, 3 años después. El 6 de abril de 1830, José Smith funda la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Nueva York. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde sustentan su fe los mormones? Y aquí es la base por la cual nosotros no somos mormones, porque la base de nuestra fe está en la Escritura, que es la palabra de Dios. A partir de ahora yo voy a empezar a citar dos fuentes básicamente, que son un libro que es el libro de discipulado de los mormones que se llama Principios del Evangelio. Con ese le enseñan a todas las personas. El discipulado que hacen los mormones lo hacen con ese libro que se llama Principios del Evangelio. Y también voy a citar algunos textos que salen en uno de sus libros que se llama Doctrinas y Convenios también, ¿ya? Pero vamos a ver qué dice este mismo libro de donde ellos sustentan su fe. Dice, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta 4 libros como escritura. Fíjense bien, 4 libros. La Biblia, el libro del Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. A estos 4 libros se les llama los libros canónicos de la Iglesia. Las palabras inspiradas de nuestros profetas vivientes también se aceptan como escritura. Entonces, ¿se acuerdan la semana pasada cuando hablamos del catolicismo romano? Ellos tenían 2 fuentes. Una era la Biblia, ¿cierto? Y la otra era la tradición. La Biblia y algo. En este caso, no es la Biblia y algo. En la Biblia hay 3 cosas más. Es la Biblia, el libro del Mormón,
Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Y aparte, eso sumado a las palabras de lo que dicen los profetas, porque ellos también tienen una estructura profética, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, ellos sustentan su fe en estos 4 libros. La Biblia, el Libro del Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Ahora vamos a ver el contenido más que nada de cada libro. Este es un artículo de fe, lo primero que aparece arriba. Fíjese lo que dice. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. En el mormonismo, ¿quién define dónde no está traducida correctamente? El mismo mormonismo. O sea, los profetas, los presidentes, que son la misma persona, ellos son quien define, no, aquí no está bien traducido, debería decir esto. Pero no hay ningún estudio exegético del idioma original, nada. Solamente eso. Incluso José Smith hizo su propia versión de la Biblia. O sea, la Biblia que todos tenían, él hizo modificaciones para que cuadrara de alguna forma su doctrina con otro. ¿Ya? Eso también es importante. Tiene un pequeño anexo de correcciones que le hizo José Smith a la Biblia. Muy bien. Ahora, mire, fíjense acá. Por medio del profeta José Smith, el Señor ha expandido nuestro entendimiento de algunos pasajes de la Biblia. El Señor inspiró al profeta José a restaurar verdades en el texto de la Biblia que se habían perdido o cambiado desde que se escribieron las palabras originales. ¿Ya? O sea, a José Smith, se le dio la autoridad de poder cambiar la cuestión. ¿Ya? Eso es un poco lo que está diciendo. Muy bien. Eso era la concepción que ellos tenían de la Biblia. Ellos creen en la Biblia, pero hasta dónde está bien traducida. ¿Quién define dónde está bien traducida? Ellos mismos. ¿Ya? El segundo libro del Mormón, dice acá, es un registro sagrado de algunos de los pueblos que vivieron en el continente americano. Fíjense en esto. Aproximadamente entre el año 2000 a.C. y el 400 después de Cristo. Este libro contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En el libro de Mormón se relata, ponga atención, la visita que Jesucristo hizo a los habitantes del continente americano poco después de su resurrección. Los mormones creen que Jesús, cuando murió, resucitó y él se apareció durante 40 días a sus discípulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Lo que enseña el mormonismo es que durante esos 40 días Jesús viajó a América y le habló a los aborígenes americanos que supuestamente eran descendientes de unos judíos que se arrancaron en el tiempo de la deportación a Babilonia. Si ustedes leyeran el libro del Mormón, es una cuestión ensalada pero tremenda. Ellos tienen toda una cosa, por eso yo les digo, los personajes son los mismos, pero son otra cosa. Otra cosa, para ellos todo es otra cosa. Utilizan una terminología muy, muy similar, pero el trasfondo es totalmente distinto. Entonces, prácticamente de eso habla el libro del Mormón, de lo que ocurrió en el continente americano, ¿ya? Durante el periodo del 2000 a.C. hasta el 400 después de Cristo. Ya. ¿Cómo se tradujo el libro del Mormón? Porque nadie vio esas planchas. O sea, se supone que hay 12 testigos que las vieron, pero nadie las vio. Solo esos 12 que prácticamente era la familia de José Smith. Bueno, José Smith tradujo el libro de Mormón al inglés por medio del don y el poder de Dios. Y dijo que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Se ha hecho abajo la Biblia al tiro, porque el Mormón acerca más a Dios a las personas que la Biblia. Eso aparece en la introducción al libro del Mormón. El otro libro que hablamos fue La Perla de Gran Precio. Y en La Perla de Gran Precio, este libro contiene el libro de Moisés, el libro de Abraham y ciertos escritos inspirados de José Smith. ¿Ya? En el libro de Moisés, que contiene ese libro, La Perla de Gran Precio, contiene un relato de algunas de las visiones y escritos de Moisés, revelados al profeta José Smith.
¿Ya? Porque según lo que cree la doctrina mormona, aparte de que a él se le apareció el Padre y el Hijo, también se le apareció Melquisedec, se le apareció Aarón, se le apareció Moisés, se le aparecieron todos. Todos aparecieron. ¿Ya? Entonces, dice, este libro, fíjense en estos detalles, aclara doctrinas y enseñanzas que se perdieron de la Biblia y agrega información concerniente a la creación de la tierra. Eso aparece en el capítulo 10 del libro de doctrinas, perdón, principios del Evangelio de ellos. Ya. Eso es lo que tenía el libro de Moisés. Ahora, el libro de Abraham, ¿qué tenía? Fue traducido por el profeta José Smith de unos papiros sacados de unas catacumbas egipcias. Nadie ha visto esos papiros. O sea, no hay ninguna documentación de esta cuestión. ¿Ya? Y contiene valiosa información acerca de la creación, el evangelio, la naturaleza de Dios y el sacerdocio. Los escritos de José Smith incluyen parte de su traducción inspirada de la Biblia, que les comenté, selecciones de historia de la iglesia y los artículos de fe. Eso es prácticamente el contenido de este libro que se llama La Perla de Gran Precio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver en qué creen ellos. Vamos a hablar de algunas doctrinas que ellos creen, ¿ya? Y vamos a ver cómo la ven ellos, la perspectiva que tienen ellos sobre esto. Y fíjense en estos detalles que de verdad se van a dar cuenta que, claro, Dios, Jehová, Jesús, pero todos son otra cosa. Debido a la visión que ellos tienen de Dios, debido a que somos creados a su imagen, y aquí hacen una cita a Moisés, que está dentro del libro La Perla de Gran Precio, o sea, ni siquiera, ellos nunca citan la Biblia. Disculpe que haga este paréntesis. Incluso cuando dicen cosas que aparecen también en la Biblia, ellos prefieren citar a sus libros. Por ejemplo, hay palabras de Jesús que aparecen en el libro del Mormón, pero ellos no citan el Evangelio, citan el libro del Mormón. Entonces le dan un rol preponderante a sus propios productos, a sus propios escritos, por sobre la Biblia. Ya, fíjense acá, entonces, sabemos que nuestro cuerpo es semejante al de Él. Nuestro cuerpo es semejante al de Él. Su espíritu eterno está albergado en un cuerpo tangible de carne y huesos. Ellos dicen que Dios Padre tiene un cuerpo de carne y huesos. ¿Se dan cuenta? Nada que ver con lo que dice la Biblia. Sin embargo, el cuerpo de Dios es glorificado y perfecto, con una gloria que no admite descripción. Eso es lo que dice el libro Principio del Evangelio en el capítulo 1. Ahora, cito Doctrinas y Convenios 130, versículo 22. Esto lo escribió José Smith. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. O sea, ellos creen en la Trinidad. Ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero en realidad su Trinidad es falsa, porque ellos creen en tres dioses. ¿Ya? Nosotros creemos que son tres personas, pero es un solo Dios. Ellos creen en tres dioses. Porque para ellos todos son dioses. ¿Ya? Muy bien. Esa es su visión de Dios. Ellos también tienen una doctrina entre medio bien interesante, curiosa, que es la preexistencia del alma. Ellos creen que antes de nacer, antes de que el mundo se fundase, todos nosotros existíamos antes. Eso es lo que creen ellos. En un estado espiritual. ¿Ya? Y que fuimos encapsulados, ¿cierto?, en estos cuerpos mortales y olvidamos todo lo que vivimos en nuestra vida preterrenal. Eso es lo que creen ellos. Fíjense acá lo que dice referente a esto. Dios no es solo nuestro gobernante y creador, sino que también es nuestro Padre Celestial. Miren acá. Todo hombre y mujer es literalmente hijo o hija de Dios. ¿Se dieron cuenta del error? Ya. El hombre como espíritu fue engendrado por padres celestiales.
Y aquí empieza toda la faramalla de cosas. Nació de ellos y se crió hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre, antes de venir a la tierra en un cuerpo temporal. Ellos dicen que hay padres espirituales que engendraron a hijos espirituales y que cuando llegó el momento de la madurez, recién ese espíritu se encarnó o se metió dentro de un bebé, del cuerpo de un bebé, y ahí salió. Eso es lo que ellos creen. ¿Ya? Curioso por lo demás. Ahora, todos nosotros, se supone, toda la gente, según lo que creen ellos, teníamos conciencia de Dios y todo eso. Pero cuando se encarna, cuando ese espíritu toma carne y nace en este mundo, lo que ellos dicen es lo siguiente: un velo cubre nuestros recuerdos de la vida preterrenal, pero nuestro Padre Celestial sabe quiénes somos y lo que hicimos antes de venir aquí. Él ha elegido el momento y el lugar en el que cada uno de nosotros debe nacer para aprender las lecciones que necesitaremos en forma individual para hacer todo lo bueno que podamos con nuestros talentos y nuestra personalidad. Ahora, conclusión, todos son dioses. Porque todos aquellos que estaban antes de nacer en un cuerpo humano, para ellos eran seres celestiales, en otras palabras, dioses. Fíjense en esto. Nuestro Padre Celestial convocó un gran concilio. Esto es antes de que el mundo se creara. Eso es lo que dicen ellos. A fin de presentar su plan para nuestro progreso. Y aprendimos que si seguíamos su plan, llegaríamos a ser como Él. Resucitaríamos y tendríamos todo poder en los cielos y en la tierra. Y llegaríamos a ser padres celestiales y tendríamos hijos espirituales tal como Él los tiene. Está diciendo que el plan de Dios es hacernos, no nosotros, obvio, está de lo que ellos dicen, hacer pasar a todos por este estado de una vida terrenal para que maduraran, para que aprendieran, para que crecieran en sabiduría, a fin de prepararse para ser dioses después. Esa es la idea de lo que ellos creen. Cuento corto, para ellos todos son dioses. ¿Quién es Jesús para ellos? En el capítulo 3 de Principio del Evangelio dice lo siguiente: comprendimos que tendríamos que dejar nuestro hogar celestial durante algún tiempo. Es decir, que no viviríamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En la época que pasaríamos alejados de Él, todos cometeríamos algunos pecados y nos perderíamos. Y algunos nos perderíamos, perdón. Nuestro Padre Celestial conocía y amaba a cada uno de nosotros y sabía que necesitaríamos ayuda, por lo que planeó la manera de ayudarnos. Necesitábamos un Salvador que pagara por nuestros pecados y que nos enseñase la forma de regresar a nuestro Padre Celestial. El Padre dijo, eso es lo que citan ellos, allá en el cielo, esto ocurrió antes de que el mundo existiera. ¿A quién iré? Y Jesucristo, dice Jesucristo, que entonces se llamaba Jehová, fíjense, Jehová, Jesucristo, dijo, heme aquí, envíame. Jesús estuvo dispuesto a venir a la tierra a dar su vida por nosotros y tomar sobre sí nuestros pecados. Ahí se asimila un poquito, pero les quiero contar, así como a grosso modo, qué significaba esto. Se supone que todos eran seres espirituales antes de la creación del mundo. Dios quería que todos sus hijos llegasen a ser como Él, dioses también. Para eso tenía que perfeccionarlos. Y Él inventó un plan, que ellos nacieran en un mundo terrenal, aprendieran sabiduría, se equivocaran y cosas así, ¿ya? Fallaran y todo eso, para poder alcanzar posteriormente ese estado de divinidad. Entonces Él, dentro de todos sus hijos, le dijo, pero ustedes van a fallar y yo soy justo. Entonces, uno de ustedes tiene que pagar el pecado de todos. Entonces, dentro de todos los hijos de Dios que habían, todos los hijos de Dios que habían, y aquí está poniendo a todas las personas al nivel de Jesús. Dice que se levantaron dos planes, el plan de Jesús y el plan de Satanás. Ambos, para el mormonismo, Jesús y Satanás son hermanos. ¿Ya? Para el mormonismo, Jesús y Satanás son hermanos. Y nosotros también somos hermanos de ellos, solo que hermanos inferiores.
¿Ya? Eso es lo que cree el mormonismo. Por eso le digo, es otra cuestión. Esta cuestión no es cristianismo, es otra cosa. Entonces, por eso, Jesús presenta ese plan en el cual Él se ofrece a morir por los pecados y ahí te calza todo lo que la Biblia dice de alguna manera para su entender. Ya, continuemos para que veamos esta cuestión que es bien loca. ¿Y quién es Jesús? Dice, poco después de su resurrección, el Salvador se apareció a los nefitas. Los nefitas son, ¿se acuerdan que les comenté que según lo que ellos creen y lo que aparece en el libro del Mormón, en el tiempo de la deportación a Babilonia, se supone que Dios llamó a una familia de arrancados de Babilonia, lo hizo tomar un barco y cruzaron el continente y llegaron a Estados Unidos. Eso es lo que dicen los mormones. Y que ahí esa familia creció en Estados Unidos, en América, ¿ya? De ahí ese pueblo creció, y se mantuvieron judíos según lo que ellos dicen, y Jesús se le apareció a su pueblo que estaba también en América, ¿ya? Por eso él, en el momento de la resurrección, se le aparece a ellos, eso es lo que ellos dicen. Entonces, se le apareció a los nefitas y estableció su iglesia en las Américas. Él enseñó a la gente y la bendijo. Este relato conmovedor se encuentra en Tercera de Nefi. Si no me creen, búsquenlo. ¿Ya? Eso es lo que dicen ellos. Jesús entonces se le apareció a estos descendientes de los... Ahora va lo que yo les dije delante. ¿Quién es Lucifer para ellos? Satanás, que se llamaba Lucifer, también dijo heme aquí. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho heme aquí? En el plan que Dios el superior hizo ya. Satanás también hizo lo mismo que él. Miren, fíjense. Aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Satanás quería forzarnos a hacer su voluntad. De acuerdo con su plan, no se nos permitiría elegir, y él nos quitaría la libertad de escoger que nos había concedido nuestro Padre. Satanás quería recibir todo el honor ante nuestra salvación. Bajo su propuesta, se hubiera frustrado nuestro propósito de venir a la tierra. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, prácticamente Dios, de todos los súbditos que éramos todos nosotros antes de nacer, presenta este plan. Hay dos que se ofrecen, Satanás y Jesús, y el Padre prefirió a Jesús, y Satanás se enojó, se amurró y tuvo la rebelión de los cielos. Eso es lo que ellos dicen, ¿ya? Las personas que quisieron irse con Satanás son los ángeles caídos. Las personas que aceptaron este plan son todas aquellas que han nacido en este mundo. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, pero todos nacieron con la posibilidad de reconocer el plan de Dios o no reconocer el plan de Dios. Si tú reconoces el plan de Dios, tú obviamente puedes alcanzar la exaltación que Él había prometido. Si tú no recibes el plan de Dios, tú te vas a ir al infierno. Pero vamos a ver más adelante que el infierno de los mormones es otra cosa. Ya. Sobre el Espíritu Santo, ¿qué creen ellos del Espíritu Santo? Fíjense en esto. El Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad. Ahí citan a primera Juan, ahí como ya, para que no se note tanto que somos falsos. Ya. Y fíjense que lo que dice acá. Es un personaje de espíritu que solo puede estar en un lugar a la vez. Pero su influencia puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Esa es otra contradicción con la que la Escritura dice. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo puede estar en todo lugar. De hecho, están todos sus hijos, viven cada uno de sus hijos. Sin embargo, ellos dicen que no. Bueno, otra cosmovisión errada sobre la persona del Espíritu Santo. Aquí, otra locura. ¿Quiénes son Adán y Eva para ellos? Adán y Eva se encontraban entre los hijos más nobles de nuestro Padre. En el mundo espiritual, Adán se llamaba el Arcángel Miguel. Él fue escogido por nuestro Padre Celestial para dirigir a los justos en la batalla contra Satanás. ¿De dónde sacan esas cuestiones? Del libro del Mormón, de Doctrina y Convenio, pero no de la Biblia, porque es totalmente contrario a lo que la Escritura dice. Para un mormón, Adán es el Arcángel Miguel. Curioso. Ahora, ¿cómo se salva un mormón? Y eso es importante porque nos vamos a dar cuenta de que en rigor el mormonismo es un mensaje que no habla de condenación, ¿ya? Se habla de estar cerca de Dios, pero estando condenado incluso tenías la posibilidad de salvarte, y lo vamos a ver más adelante. Esto, ¿cómo se salva un mormón? Fíjense, dicen nuestros pecados
son nuestras deudas espirituales. Sin Jesucristo nuestro Salvador y Mediador, todos pagaríamos por nuestros pecados, por medio de la muerte espiritual. Pero debido a Él, a Jesús, si cumplimos con los términos que nos ha impuesto, que son arrepentirnos y guardar sus mandamientos, regresaremos a vivir con nuestro Padre Celestial. Un mormón puede ser salvo y volver a vivir con su Padre Celestial arrepintiéndose. Eso es familiar a nosotros también nos arrepentimos, pero fíjense en esto, y guardar sus mandamientos. O sea, un mormón para llegar a Dios tiene que hacer algo, no es por gracia. Nosotros entendemos que nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en lo que Él hizo, porque nosotros no podemos hacer nada. Para ellos no es así, ellos se arrepienten, pero ellos tienen que guardar los mandamientos, porque si no guardan los mandamientos no pueden alcanzar ese nivel de exaltación. ¿Ya? Por eso también el mormonismo es una religión de obras, no es una religión de gracia. Por eso yo siempre les digo, la única religión que es Dios quien se acerca al hombre es el evangelio, es el cristianismo. Las demás todos son el hombre tratando de acercarse a Dios por medio de obras. El mormonismo no es la excepción. El mormonismo también se trata de obras. Ya. Ahora, esto es otra cita sobre lo mismo. Dice el Doctrina Convenio 14.7. Dice, el Señor exhorta, y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones. Está hablando nuevamente de guardar los mandamientos y obedecer. Entonces, para un mormón tiene que hacer obras, tiene que obedecer para ser salvo. Si no obedece, no es salvo. Si fuera por eso, obviamente ninguno podría ser salvo, porque nadie puede obedecer plenamente el estándar de Dios. Muy bien. Esto es importante. Ellos tienen profetas. Ellos creen en los profetas, pero tienen un profeta en rigor. Dice, el profeta, quien es a la vez el presidente de la iglesia, presta servicio como portavoz de Dios para todos los miembros de la iglesia y para toda la gente de la tierra. O sea, todos ellos tienen como una línea apostólica. Hay un profeta, después ese profeta muere o bien renuncia y bien llega otro profeta y así es la cosa. Y hasta el momento, no sé, van como en 20 profetas, una cosa así, ¿ya? Que son, estos profetas son como los presidentes de la iglesia también, ¿ya? Dice, el profeta escogido del Señor, el presidente de la iglesia, es el sumo sacerdote y preside el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque ellos, ¿se acuerdan que vimos que había un libro que tienen ellos que se llama La Perla de Gran Precio, donde aparece revelaciones que se le dieron a José Smith acerca del sacerdocio? Los mormones creen en dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio arónico. Ellos creen que todos debiesen tener el sacerdocio de Melquisedec y el arónico. La Escritura dice que el único que tuvo el sacerdocio según el orden de Melquisedec fue el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, otra cosa, pero ellos tienen respaldo para ello. Entonces, si uno le va a hablar con la Biblia a ellos les va a dar lo mismo, que la Biblia diga que el único que tuvo ese sacerdocio fue Jesús, según el libro de Hebreo y el Salmo 110, creo. A ellos les da lo mismo porque ellos tienen su libro en el cual aparece que sí, todos tienen ese sacerdocio, ¿ya? En particular, el profeta tiene el sacerdocio de Melquisedec, y ese es el sacerdocio superior, el cual le da la facultad a él de poder bautizar, de poder y hacer cosas para la salvación de las personas. ¿Se acuerdan que les dije que se supone que todas las personas vivían antes de que nacieran en este mundo? Ya, porque habían familias celestiales. Lo que dice el mormonismo es lo siguiente: las familias pueden estar juntas para siempre. Para disfrutar de esa bendición, debemos contraer matrimonio en el templo, en un templo mormón. Cuando las parejas se casan fuera del templo mormón, el matrimonio termina cuando uno de los cónyuges muere. Cuando nos casamos en el templo por medio de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, nos casamos para esta vida y por la eternidad. Si guardamos los convenios que hemos efectuado con el Señor, nuestra familia permanecerá unida para siempre como marido, mujer e hijos, y la muerte no podrá separarnos. Ellos dicen que si los matrimonios se casan dentro del mormonismo, van a poder ser matrimonios para la eternidad.
Pero todos los matrimonios que se casaron no dentro de una iglesia mormona, ese matrimonio se va a diluir cuando muera. Ahora tiene sus ganas para ello poder tener una familia espiritual. Porque si tú tienes una familia espiritual, después tú vas a tener tu propio planeta, tu propio universo y vas a poder ser Dios de tu... Eso es la idea de ellos. ¿Ya? Por eso les conviene tener familias espirituales, porque si tienen hijos espirituales, tienen un planeta y un universo para ellos. Porque ellos son dioses. ¿Ya? El infierno, esto es lo que le iba a decir. Miren, fíjense en la cosmovisión que tienen del infierno. En la prisión espiritual se encuentran también los espíritus de los que rechazaron el evangelio después de que se les predicó, ya sea en la tierra o en la prisión espiritual. Ellos creen que también los que están en el infierno también se les predica el evangelio. ¿Ya? Eso es lo que creen ellos. Esos espíritus sufren una condición conocida como el infierno. Ellos se han alejado de la misericordia de Jesucristo. Pero esos espíritus tienen el albedrío y pueden ser atraídos tanto hacia lo bueno como hacia lo malo. Si ellos aceptan el evangelio y las ordenanzas que se han efectuado a su favor en los templos, y esos son los bautismos que se hacen por los muertos, pueden dejar la prisión espiritual y morar en el paraíso. Entonces fue un ángel caído. No, pues es un sistema súper consistente. Claro. No, pues alguien, o sea... No es tan así como loco. No, si tiene tiene sentido. es lo que decías tú. Sí, tiene sentido. Pero evidentemente esta cosa es algo espiritual, o sea, es demasiado elaborado. Sí. Entonces, para ellos, una persona que está en el infierno, si se arrepiente, puede ir y vivir lo que Dios le prometió, la gloria futura, ¿ya? Lo puede hacer. Pero si es que alguien intercedió por ellos en un templo mormón. Y es ahí donde viene el tema del bautismo por los muertos que hacen los mormones. A los mormones se les exige que lleven un listado de personas y familiares que murieron, o del árbol genealógico. No sé si saben de eso, son bastante locos por el tema del árbol genealógico. Y es por eso, porque ellos pueden sacar a la gente del infierno bautizándose por ellos, si es que ellos no lo hicieron en vida. Es un purgatorio. Sí, es una idea muy similar a esa. Ya. Ahora, ya, se me había ido un detalle. Estos espíritus pueden salir del infierno y adquirir las bendiciones que Dios dio, pero ellos no pueden entrar al reino celestial. Ellos pueden entrar a otro reino que no es el terrenal ni tampoco el celestial, que se llama el reino telestial. Inventaron ellos. ¿Sabes que es lo mismo de los testigos de Jehová? La esperanza terrenal y la esperanza celestial. Claro. Unos entran a la celestial y otros... ¿Tienen la misma idea? Entonces, estas personas ya, es cierto, no se van a ir a la gloria máxima, pero sí van a estar en el cielo, pero en el estado telestial, que es como el intermedio. ¿Ya? Eso es lo que dicen. Telestial. ¿Tele o Tele. Tele, como la tele. Exactamente. No creo que exista esa palabra fuera de esto. Ya. Esto es la eternidad mormona. Esto es lo que va a ocurrir a un mormón que llega a un estado de gloria máxima. Dice, estas son algunas de las bendiciones que recibirán las personas que logren la exaltación. Vivirán eternamente en la presencia del Padre Celestial y de Jesucristo. Llegarán a ser dioses. Estarán unidos eternamente con los miembros justos de su familia y podrán tener progenie eterna. Entre paréntesis, un planeta, un universo y ser dioses. Recibirán una plenitud de gozo y tendrán todo, fíjense, todo lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen. Todo poder, gloria, dominio y conocimiento. ¿Se dan cuenta de la aberración que es esto? Me salió como argentino. Es increíble, la verdad. Y no citan para nada Biblia. No, si toda su base, de hecho, como les decía, ellos porque por ejemplo, en el vivirán eternamente en la presencia del Padre Celestial y de Jesucristo, bien podrían haber citado Apocalipsis, pero ellos citan Doctrina y Convenio. Claro, el libro del Mormón dice, al principio, porque yo lo leí, dice, este es el otro evangelio de Jesucristo, el otro evangelio. Esa es la idea del mormonismo. Entonces, los mormones no son cristianos.
Los mormones no son cristianos y requieren que nosotros les prediquemos el evangelio, el verdadero evangelio. Para ello ya más o menos entendimos lo que creen. Esto es una pincelada porque los volveríamos locos hablando todas las cosas que creen, porque son muchas. Pero esta es una pequeña pincelada, hermanos míos, para que sepan lo engañados que están. Y la misericordia que nosotros debemos tener para con ellos también. Porque están engañados por un espíritu de error. Un espíritu de error que los está llevando derechamente al lago de fuego y azufre, donde ellos creen que no van a ir. Lamentablemente van a ir. Por eso, como les decía, estar viendo estos temas acerca de las religiones, de las sectas, tiene una doble connotación. Tiene el sentido de que podamos más o menos identificar qué es lo que creen ellos, pero también con un sentir para nosotros de conmovernos, de decir, esto es lo que cree la gente. Entonces, cuando veamos a un elder, no nos riamos, lo saludemos de broma, sino que tengamos compasión de él porque él está engañado por Satanás. Ese es el sentir de esto. Insisto, le van a hablar de Jesús, le van a hablar de la resurrección, le van a hablar de todo eso. E incluso, muy probablemente, dentro de poco, cada vez que vean un video de YouTube cristiano, le va a aparecer un anuncio de un pequeño corto mormón. Sí. Ligerito va a empezar a aparecer porque todos los años aparece. Donde se habla del nacimiento de Jesús y todo, uno dice, oye, pero esta cuestión es cristiana. Pero no es cristiano, el mormonismo no es cristiano. Entonces, si tenemos la oportunidad, no la perdamos y aprovechémosla para, en primer lugar, si conocemos a alguien que es mormón, orar por él y también pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento para poder predicarle el evangelio. Y que el Señor abra su ojo espiritual y pueda ver la verdad, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y no un evangelio inventado por huestes celestiales de maldad. Así que eso sería, hermanos míos, el estudio del día de hoy.